Muy bien, a continuación vamos a explicar nuestro caso de investigación basado en una red neuronal para la predicción de la solvencia empresarial. Los integrantes del equipo son Igor Chipana, Salma Mani y Estrella Barrientos. ¿Por qué se da el fracaso empresarial o el quiebre de una empresa? En España se da mayormente esto porque el aumento de la tecnología no acorda con las necesidades de esas pequeñas y medianas empresas y también por la globalización. Entonces, un factor que determina la corta duración de una empresa es la insolvencia empresarial, que viene a ser cuando una empresa no puede cumplir con las obligaciones financieras de sus acreedores, vendedores y proveedores. Para este caso, utilizamos primeramente una variable dependiente, que como ya lo explicamos es la solvencia empresarial. Y como variables independientes son los ratios que toda empresa tiene. En el caso tenemos 5 ratios, que el primer ratio viene a ser el activo líquido, que es el capital de trabajo sobre el total de los activos. El ratio 2, el apalancamiento financiero, que es los recursos propios sobre el total de los activos. El ratio 3, efectividad operativa, que son las ganancias antes de intereses y tasas sobre el total de activos. Autonomía financiera es el valor contable sobre el pasivo exigible y el volumen del negocio es el total de ventas sobre los total de activos. Cabe resaltar que toda esta información es clave de una empresa, o sea que toda empresa siempre impone con esta información. Como mi compañera Sao ya explicó anteriormente, lo que ahora haremos es definir dos valores, que son nuestras salidas. El primer valor simboliza las empresas en quiebra técnica, que es 0, y el 1 simboliza las empresas solventes. Además de eso, el artículo también nos ha mencionado ya la estructura de una red neuronal o de un perceptrón multicapa. Aquí tenemos la estructura de nuestra red. Como lo menciona en el artículo, tenemos 5 valores de entrada que son llamados ratios. Tenemos una capa oculta con 4 neuronas y tenemos 2 neuronas en la capa de salida. La función de activación en nuestra capa oculta es la tangente hiperbólica. Y la función de activación en la capa de salida es la función sigmoide. Como ya tenemos nuestra estructura de la red, ahora sí vamos a pasar a estructurar nuestra red en un software llamado SPS. Como pueden observar, ya tenemos aquí la información y algunas empresas solventes y no solventes. Tenemos nuestros ratios o nuestros valores independientes en la parte superior, activos líquidos, apalancamiento, efectividad, autonomía, volumen del negocio y nuestra variable de salida solvente. Para poder empezar con el análisis, lo primero que tenemos que definir son el tipo de variables. Todas nuestras variables independientes son de tipo escala. Con esto no tenemos problemas. Ahora sí debemos definir bien nuestra variable de salida. En nuestro caso es de tipo ordinal y debemos agregar los valores. Los valores mencionados como 0 y 1 de solvente y no solvente. No solvente o quiebra técnica y solventes. Ahora sí que ya hemos definido esos valores, nos vamos a la parte superior. En analizar, buscamos redes neuronales, perceptrón, multicapa. Y aquí nos piden las variables dependientes. ¿Cuál era nuestra variable dependiente? Es la solvencia de las empresas. Así que las vamos a agregar a este lado. Y nuestras covariables, o también llamadas variables independientes, que son todas estas, las agregamos en la parte superior. Ahora nos vamos a las particiones. Por ahora no vamos a modificar estas particiones. Esto nos especifica el porcentaje de la información que van destinados al entrenamiento de la red, a la prueba y a una reserva. En este caso no estamos reservando nada, sino solamente se va a ir al entrenamiento y a la prueba. Nos vamos a la arquitectura, que es la que ya hemos definido en las diapositivas. Tenemos una capa oculta, personalizamos que tengan 4 neuronas en la capa oculta, nuestra función de activación, que es la tangente hiperbólica, y nuestra función de activación de la capa de salida, la sigmoide. Vamos de frente a resultados, que es lo que vamos a hallar.
Esto nos va a explicar todas las funcionalidades que nos brinda la red. Entonces, por ahora tenemos el resumen del modelo, el resumen de clasificación, la descripción de los diagramas y algo importante que es el análisis de la importancia de las variables independientes para poder hallar qué variable influye o es más discriminante que el momento de definir si una empresa es solvente o está destinada a una quiebra técnica. Ahora sí nos vamos a aceptar. Bueno, para continuar con el caso, en la parte de los resultados podemos apreciar, tenemos algunas tablas estadísticas. Por ejemplo, la primera nos muestra un porcentaje de acuerdo a las muestras que se realizó, ¿no? Tenemos en entrenamiento porcentaje de 60% y para las pruebas un porcentaje en 40%. La siguiente tabla nos habla un poco acerca de la información de la red. Por ejemplo, en las primeras 5 variables observamos nuestras 5 entradas. Tenemos nuestro número de unidades, que son las 5 entradas. Más abajo tenemos el método que hemos usado, que es estandarizado. El número de capas ocultas, que vienen a ser 4 capas ocultas. Y su función de activación hiperbólica. Más abajo en las capas de salidas tenemos una variable con dos números, ¿no? Si son solventes o no son solventes, y que su función de activación es sigmoidal. En este gráfico observamos en sí cómo está estructurada la red. Tenemos nuestras entradas por el lado izquierdo, nuestras 5 entradas, nuestras 4 capas ocultas y nuestras 2 salidas, 0 y 1. Por acá tenemos el resumen del modelo, ¿no? Error de suma de cuadrados, que vendrían a ser un 2.2%. Porcentaje de pronósticos incorrectos, que vendría a ser un 16,7%. Nuestro error de suma cuadrático para las pruebas, 1,7%, y el porcentaje de pronósticos incorrectos, que vendría a ser para las pruebas, se da un 25%. El porcentaje es mayor para pruebas que para entrenamiento. Acá en este cuadro vamos a observar la clasificación de nuestra red. Clasificamos con un porcentaje de correcto un 83,3% para el entrenamiento y para las pruebas en un 75%. La importancia de nuestras variables. ¿Qué variable de nuestras 5 es más importante para el análisis? O lo que tiene un mayor impacto en el análisis de esta red vendrían a ser el activo líquido, con una importancia en un 25,9%, y nuestra segunda variable más importante vendría a ser lo que vendría a ser la autonomía financiera, con un 25,7%. En sí estas dos variables están por ahí, solo se diferencian por un 0,2 de milésimas, y los activos líquidos vendrían a ser nuestra variable más importante. Para finalizar, en conclusión, podemos decir que nuestra variable más importante vendría a ser la autonomía financiera de la empresa. Por otro lado, podemos afirmar que las redes neuronales nos permiten la clasificación de los casos de solvencia empresarial de forma fiable, con un 91.7%, lo que vendrían a ser de porcentaje correcto en el caso de empresas solventes, y con un 50% para la insolvencia económica de las empresas. Esto nos ayuda, como se dice, a predecir el fracaso empresarial antes que pase dicho acontecimiento. Esto va a ser a través de indicadores de solvencia, produciendo la oportunidad de realizar mejoras en cada empresa, en sus procesos que la empresa realiza, para evitar que la empresa fracase o cierre. Bueno, compañeros, hemos observado una aplicación que vendría a ser sencilla de un caso empresarial, así como hemos observado que las redes neuronales nos han facilitado, nos han ayudado con este caso. También podemos aplicar en otros tipos de casos, ¿no?
para así determinar posibilidades en diferentes aplicaciones que se presenten. Muchas gracias, eso ha sido todo.